todavía Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en la Asociación Nueva Ceiría, Asociación Cultural y Gastronómica. Se celebra todos los meses un club de lectura, un viernes al mes, y dentro de este espacio hacemos presentaciones de libros. Y hoy pues agradecemos de nuevo a Aliela que nos ha convocado aquí para contarnos fotos de sus libros, el segundo que nos va a presentar. Ya hace 2 años estuvo aquí y lo pasamos por un rato muy ameno. Luego, cuando nos cuente, como quiera contarnos sobre el libro, lo va a presentar, preguntas y demás. Tenemos aquí libros que pueden firmar, el que lo quiera comprar, ¿vale? Y luego tenemos un menú así de honor para finalizar, el que quiera tomar. Pues ya está. ¿Qué pasa, Maite? Sí, que pase Maite un momento. Y podrías bajar un poquito la música, si no la vamos a cortar. ¿Sí, no? Dile a mi marido, por favor, si ha puesto eso en marcha. Sí, está en marcha. ¿Sí, David? Por lo menos se ve que está en marcha. Nada, yo quería preparar un pequeño detalle que he hecho con todo mi cariño para el club, para que tengáis un recuerdo de este día tan especial que me habéis invitado, ¿vale? Entonces, lo he hecho para el Club Lectura Alas, es un montaje que he hecho yo y nada, quería ofrecer, ¿vale? Bueno, pues ya estamos aquí, ha llegado el día. Primero quiero agradecer pues, a esta maravillosa asociación que me acoge siempre con tantísimo cariño y en especial pues, al Club Lectura Alas, que son los que han hecho posible que hoy estemos todos aquí. Y claro, pues daros las gracias a todos vosotros que habéis venido a arroparme con vuestro apoyo y vuestro cariño. Y dar las gracias también pues, a los que ya han tenido que partir, que ya no están aquí, porque siempre están aquí también, siempre conmigo. Entonces, de corazón, muchísimas gracias a todos. A ver, hoy presento mi último libro, ¿vale? Mi último manuscrito. Y antes de hablar de él, quiero hablaros un poco sobre mí, para que luego esa lectura la podáis comprender mejor, la podáis entender más. A ver, me tengo que remontar al momento en que nací. Yo vengo en una familia en la que a mí me aporta, se me oye bien, ¿verdad? Sí, perfectamente. Pues vengo en una familia, gracias a Dios, en la que a mí me aportan todo aquello que yo necesito para poder crecer, pues con ese bienestar, ese calor de hogar, ese cariño y ese apoyo siempre. Entonces tengo todo lo que necesito para poder tener una vida plena y feliz. Pero eso es lo que ocurre en la parte exterior, en lo que ocurre aquí fuera. Porque aquí dentro yo siempre me debato como en una lucha constante. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que yo vengo muy despierta, tengo como una percepción, como una intuición, como pues cosas que veo, que me creo que a todo el mundo pues es lo normal y le pasa lo mismo, pero cuando yo me empiezo a dar cuenta, pues esto no ocurre así. Entonces no tengo a mi alrededor pues alguien que me pueda a mí guiar un poco, que me pueda explicar las cosas que a mí me suceden. Entonces esto va creando como una frustración, como una tristeza profunda, en la que yo aparentemente pues todo ocurre bien, ¿no? Pero aquí dentro cada vez va habiendo un vacío como más profundo y más oscuro, en el que yo no consigo rellenar con nada. Y esto hace pues que tú vayas creciendo, porque aún soy niña, no entendiendo nada, o sea, tengo muchísimas preguntas y no tengo ninguna respuesta. Y aunque tenga una familia, pues eso, muy buena, que a mí me proporciona todo, en esta parte mía interna no comprendo nada, o sea, voy muy perdida. Y esto se va complicando cada vez más cuando pues, vas eso, haciéndote un poquito más mayor, vas saliendo un poquito al mundo, ¿no? Y vas viendo pues todas estas cosas que te miran de forma rara, que tú te sientes no pertenecer a ningún lugar y que sientes que nadie te entiende y tú sigues sin comprender nada. Y en cuanto a sentimientos y en cuanto a todo, vamos. Por ejemplo, cuando yo oía, es raro esto
cuando yo oía que alguien había muerto, que alguien había fallecido, yo no entendía cómo la gente estaba tan triste, cómo vivían con tanto dolor, cómo lo enfocaban solo desde ese sufrimiento, cuando yo lo que sentía aquí dentro era alivio. Entonces, claro, yo eso no lo podía decir porque nadie me entendía, pero era como que esa alma que ha tenido que partir, pues era como que lo que había venido a hacer aquí ya lo había finalizado, entonces se marchaba porque ya descansaba en paz. Claro, esto se va complicando cada vez más y llega un día en el que, a ver, yo desde pequeña siempre había dicho que yo vivía dos vidas, la que ocurría aquí de día, ¿no? La que vivíamos todos, y la que yo vivía cuando me iba a dormir, cuando llegaba esa noche y yo tenía como esa conexión a otra dimensión, como lo queráis llamar, y yo venía relatando en todos los lugares donde yo había estado, con las personas que me habían encontrado y lo que yo había estado haciendo allí. Y claro, decían, ¡ay, qué niña! Una imaginación. Pero claro, es que yo realmente vivía eso. Entonces, esa noche que yo me voy a dormir, que aún soy niña, yo veo una serie de secuencias y cuando llega ese amanecer nos comunican que mi abuela, la madre de mi padre, pues se ha ido, ¿no? Ha fallecido, y ahí algo se rompe dentro de mí, porque es como que en esa mente de niña que yo no comprendo qué está sucediendo ni por qué pasan estas cosas y que nadie en mi entorno ni a mi alrededor le sucede ni a mí me explica nada, pues yo he tenido ahí algo que ver, que yo me siento como responsable de que de alguna manera pues yo he hecho que eso pasara, porque claro, ¿cómo yo puedo ver cosas que después van a suceder? Entonces esto es muy duro y muy complicado. Yo sigo sin hablar y sin expresar nada de lo que me pasa, porque claro, si ya me iban diciendo que era rara o que no se comprendía, pues yo dejaba de hablar y dejaba de expresar. Pero es que ahora más que nunca escondía lo que era mi esencia, lo que yo tenía que desarrollarme como persona, porque ahora yo tenía esa creencia de que yo era mala, de que algo dentro de mí no estaba bien, porque no era normal a nadie que yo conociera. Y claro, esto va haciendo que tú te vayas poniendo como capas para disfrazar por lo que aquí dentro hay. Y este vacío va creciendo más y más y más. Y aparentemente, pues yo a cada uno le iba dando pues lo que creía que podía esperar de mí, pero yo nunca me desarrollaba tal y como yo tenía que ser. Cuando llega la adolescencia, esto es ya, porque ahí es cuando tú tienes que encontrar tu lugar y yo estoy más perdida que nunca. Van pasando los años, yo voy siempre pues haciendo como esa representación, ese ponerme esa máscara y hacer mi papel, no me queda otra, no sé hacerlo de otra manera. Y conozco a un hombre maravilloso, al cual siempre he dicho que es el gran regalo mío en esta vida, los que me conocen lo saben. Y me caso con él, tengo a mis niños, que son mis tesoros, y pues tengo todos esos ingredientes, todas esas cosas para tener esa felicidad plena. Y pues sí, sí que soy feliz, pero no al 100%, porque aquí dentro esto que yo siento, cada vez el agujero me va comiendo más y más. Y cuando yo escribo mis libros, pues es como marcan por todas las etapas que yo he ido pasando en este proceso, ¿vale? Entonces, llega el momento en que escribo mi primer libro, luego podéis acercaros y verlos, que es 89 amaneceres. Este libro está narrado en forma de novela, con sus personajes y su trama, y es la vida de mi abuela, la madre de mi madre, ¿vale? Entonces, mi abuela tenía muchos nietos, pero de chicas solo me tenía a mí. Entonces nosotras creamos una relación muy entrañable, teníamos mucha cercanía y compartíamos muchas cosas juntas. Y un día, pues no sé por qué, pero a mí me viene a la cabeza que pues yo conozco a mi abuela desde que yo he venido aquí, ¿no? Pero ¿qué pasó antes? ¿Qué fue de su infancia? ¿Qué inquietudes tenía ella? ¿Cómo conocía al abuelo? O sea, ¿qué cosas le pasaron? Y empiezo a hablar esto con ella y me dice, uy, nena, si yo te contara, esto da para escribir un libro. Ay, madre mía, a mí que me dice eso, algo vibró dentro de mí y
yo me puse a ello, sin tener ni idea de lo que había que hacer. Entonces yo humildemente, como yo pude, me puse a relatar su vida. Entonces yo quedaba por las mañanas con ella y me iba pues narrando esos retazos de su vida y fue momentos maravillosos que yo siempre llevo ahí, ¿no? Y ocurría otra cosa, que desde que yo recuerdo, ella, porque 89 amaneceres se llama, porque cuando lo escribo tiene 89 años, pero ella en cada cumpleaños, desde que yo era bien pequeña, cada vez que nos reuníamos la familia para celebrarlo todos juntos, ella decía, daba como el discurso, porque al año que viene yo lo voy a estar aquí. Entonces ella todos los años se lo decía. Entonces, claro, yo empiezo a escribir ese libro y ya me empiezo a presionar. Ay, nena, con la ilusión que yo tengo de ver mi vida ahí plasmada, escrita por ti, no voy a llegar. Claro, yo, por si se me iba antes, yo iba escribiendo lo que ella me iba contando y conforme esas mañanas íbamos quedando, pues yo le iba leyendo lo que iba leyendo. Entonces, uno de esos días estoy leyéndole lo que había terminado y con lágrimas de emoción me dice, es que lo recuerdo como si fuera ahora y hace 10 años. Dice, Ana, dice, es que eso fue así. Dice, pero yo no te he dado tanta información. Dice, ¿cómo tú lo has transcrito y lo has puesto ahí tan bien? Y entonces yo le decía que esta conexión que yo digo que tengo cuando me voy a dormir, pues por las noches, cuando iba a esa cama, venía a visitarme mi abuelo, su marido, al cual yo nunca tuve el gusto de conocer porque se murió cuando mi madre era muy niña. Y por todos esos lugares que la abuela por la mañana me iba relatando, pues él de la mano me llevaba y me lo mostraba. Y ahí no había cabida de hueco, porque ese libro fue escrito por los tres. Está hecho desde ese milagro. Y eso es una joya que llevo yo aquí, que siempre me acompaña. Vale, este es el primer libro, ¿vale? Entonces marca esa etapa de mi vida. Por lo menos yo ahí, a la hora de ponerme a escribir, era como que algo se liberó, por lo menos yo de alguna manera podía expresar, ¿no? Podía sacar mis sentimientos al menos, mostrar ahí mis emociones de alguna manera. Porque a mí me ocurría que esto que yo llevaba todo dentro, como me quería esconder, ¿no? Dejé de expresar y de hablar, cuando habían esas reuniones entre amigos o entre familia, mi postura natural era pegar la barbilla al pecho y yo para nada levantaba esa cabeza. O sea, yo quería como que me tragara la tierra, que desapareciera. Y en vez de tener de ciertas personas, porque hay una parte de la familia maravillosa que siempre ha estado ahí, ¿vale? Pero siempre hay gente que es para todo, pues que en vez de darte esa calidez de ver esa niña con esa vergüenza y que no muestra, pues siempre estaba el típico tío que te tenía que limpiar y decir, pues el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Y yo decía, no sé, también comer es lo que menos me importa, yo que quiero ir de aquí. Entonces, ya no sé por qué he dicho esto. No pasa nada, la verdad, una cosa más, la vergüenza. Vale, pues eso, que esta era la etapa de mi vida que marca este libro, ¿vale? Yo llevaba todos esos sentimientos ahí. Y viene entonces que escribo el segundo, y este se titula Destellos de Cordura. Vale, vamos en esa parte de donde yo me encuentro. Entonces, esta es la etapa más compleja, más difícil, de muchas contradicciones y de cosas también extraordinarias, o sea, todo mezclado al mismo tiempo, una locura. Y entra en nuestras vidas, en el entorno, una persona pues que viene arrasando como un huracán y lo destruye todo a su paso. Nos saca de esa estabilidad, de ese equilibrio que teníamos nosotros y salimos de esa zona de confort en la que nos encontramos. Claro, esto que yo estaba contando, todo esto que me pasaba, mi círculo es muy reducido. O sea, yo tengo a mis 4 primos, a mis 4 tíos, a mis 3 amigas y mi casa. O sea, mi círculo es muy cerrado. Y yo aquí pienso, si todo esto que a mí me está sucediendo, si antes ya veían las cosas raras y yo me las callaba, como ahora se enteren de lo que a mí me está pasando, a mí me dejan todos. Y yo esto no lo podía permitir. Yo no podía sentirme más sola todavía. Entonces yo más que nunca hago de esa fuerza de esconder lo que está sucediendo.
aunque llega un punto que esto es inevitable, porque es que estaba peligrando mi propia vida y eso ya era evidente. Entonces yo sí que lo cuento a mi casa, ¿no? A la parte mía y a la de mi marido, que han sido todos maravillosos y un apoyo excepcional. Y ni el mínimo resquicio de reproche, ni de no creer, ni de nada. O sea, han estado conmigo siempre al 100%, que tengo muchísimos ahí siempre que agradecer. Pero claro, hasta llegar que yo puedo hablar y decir algo, ahí ocurren muchas cosas. Yo creo en ese momento de mi vida, literalmente, que yo estoy perdiendo la razón, que yo me estoy volviendo loca, tal cual, ¿vale? Entonces, yo tengo un montón de piezas de un puzzle en las que no tengo la imagen del puzzle que tengo que formar, y entonces esas piezas que tengo tantísimas y tan dispersas, no sé cómo las tengo que poner. Entonces tengo muchas más preguntas que tenía antes y no sé por dónde salir, ¿no? Por dónde mirar. Vale, pues aquí, gracias a Dios, aparece por primera vez en mi vida personas con las que yo me puedo expresar, con las que hablan en el mismo lenguaje, y ya me siento que no estoy sola, ¿vale? Porque aunque tuviera aquí tanto apoyo y tanta cercanía, en este mundo mío que yo estaba viviendo, nunca había encontrado a nadie con el que poder compartir todas estas experiencias, ¿no? Entonces fue como un respiro enorme de decir, si no estoy sola, si de verdad no he caído aquí por equivocación en un planeta extraño que yo soy de otro lugar. O sea, es que por fin puedo tener esa comunicación en el mismo idioma y puedo empezar a entender cosas. Porque dicen que cuando el aprendiz está preparado, aparece el maestro. Y que al mismo tiempo todos somos aprendices y maestros, porque todos tenemos algo que mostrar y continuamente tenemos cosas que aprender, siempre. Entonces, aquí donde ocurre todo esto malo, entre comillas, porque malo nunca hay nada, ya ahora lo he aprendido, todos son escenarios que tenemos ahí para nosotros, para poder sacar esos aprendizajes y para poder hacer esta andadura. Y aquí, en esta etapa donde yo comienzo mi renacer, donde yo empiezo a hacer esta andadura espiritual. Entonces empiezan a aparecerme señales, sincronicidades, personas maravillosas que a mí me empiezan a poner ahí las cosas que yo no entendía, ¿no? Entonces, cuando ocurre esto, pues en esta conexión que yo tengo, llamémoslo pues, astral o espiritual o como lo queráis llamar, a mí se me insta a que escriba este libro, ¿no? Destellos de cultura, pero yo digo que no. Que así como el de la abuela, pues lo hice con mucha emoción y con toda la devoción que yo sentía de admiración hacia mi abuela, pues este libro no lo quiero hacer, porque es que, a ver, si es que aún tengo las heridas abiertas, si es que no tengo fuerzas, ¿yo cómo me voy a poner a hacer que no puedo volver a revivir todo ese dolor, todo ese sufrimiento? No quiero. Pero claro, a mí se me sigue insistiendo en que ese libro lo que va a hacer es que yo pueda sanar esas heridas, que yo pueda desenredar todos esos nudos que todavía están ahí dentro de mí. Pero yo estoy cabezona y digo que no estoy preparada y que no lo quiero hacer. Pero ya se me dice que al mismo tiempo que me voy a ayudar a mí misma, porque esto va a ser así, es la única manera de poder sanar, el afrontar, el gestionar, el asimilar, ¿vale? No dejarlo ahí escondido y querer olvidar, esto no nos ayuda nunca para nada. Se me dice que también a la hora de que ese libro llegue a las manos que se van a necesitar, esa ayuda les va a ayudar. Entonces es como aportar pues mi rayito de luz pues para poder hacer ese acompañamiento, ¿vale? Ahí ya se me convence totalmente, porque yo, si puedo ayudar de alguna manera en que alguien se le evite el sufrimiento que yo estuve pasando y el que sepan que nunca estamos solos, que siempre nos tenemos ahí todos, ¿vale? Pues yo lo hago, humildemente, como puedo, con todo lo que yo voy recogiendo por el camino, ¿vale? Entonces, claro, este libro no lo escribo con ese entusiasmo de mi abuela, del otro. Este lo escribo desde el mío, desde todas las inseguridades que yo todavía tengo. ¿Y qué hago? Pues disfrazo todo, para que nadie se entere de nada. Entonces, fulanito se llama Pepito, este lugar pues en vez de aquí es allá, y los hechos también lo disfrazo todo, ¿vale? Entonces, muy poquitas personas, más que los de casa, sabían que esto pertenecía a mi propia realidad.
y que no intento ni justificarme ni intentar convencer a nadie, sino que con mi verdad pues yo intento poder pues alumbrar al que se encuentre en esas sombras, ¿vale? Entonces, a ver qué más digo de aquí. Vale, conecto yo, con los poderes superiores para que me ayuden a seguir. A ver, es que son tantas cosas las que quiero decir. Entonces, en este momento en el que me encuentro, suceden tantas cosas al mismo tiempo que me viene todo como grande. O sea, no es mi momento perfecto. Necesito tomar ese respiro, el descansar un poco y coger fuerzas y recomponerme bien. Entonces decido apartarme ahí un poco, aunque ya había comenzado esa andadura, ya me habían mis almitas bellas pues enseñado esas técnicas de relajación ancestral, como el Reiki y más, que agradezco muchísimo, pero necesito dejar todo ahí una temporada. Vale, una temporada pasaría como unos 10 años, vale, parece mucho, pero es como un suspiro, es el tiempo pues, que yo necesite. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo, porque cuando viene la gente a mi consulta y me vienen y me dicen, no, si yo hago todos los deberes que me pones y yo intento hacerlo todo bien, pero es que mira, si es que no pasa nada, es que no sucede nada, es que yo por más que hago, pues no sirve para nada. Y yo siempre les digo, a ver, lo primero que tenemos que aprender es a cultivar la paciencia, que en estos días nadie sabe eso lo que es. Porque esos tiempos de espera en los que parece que no sucede nada, son tiempos de preparación y son tiempos muy necesarios que parece, aparentemente, que no sucede nada, pero es que la magia se está obrando en el interior. Y aquí pongo el ejemplo siempre del agricultor. Cuando tenemos esa semilla y la plantamos en la tierra, él ya sabe cómo esto funciona sin tener que ver. Pero el que no sabe, pues estará todos los días mirando esa superficie lisa diciendo, si es que para qué lo he hecho esto, si no me sirve para nada, si es que no vale. Y es que las cosas no van a pasar cuando nosotros queramos que pasen, sino cuando es el momento preciso que tiene que ser. Esa semilla, pues primero tendrá que ir echando pues esos finos filamentos que van a ir pues desplazándose y buscando esos nutrientes, engrosando, enraizándose a la tierra, y cuando esa base ya sea sólida, solo de esa manera saldrá fuera pues esa plantita tiernita que a primera de cambios los agentes externos no la vayan a derribar, por eso esas raíces funcionan así. Entonces, esos tiempos los necesitamos todos porque son tiempos de preparación para lo que vaya a venir, ¿vale? Entonces hay que cultivar la paciencia. Y pues a mí me ocurrió que esa espera pues, fueron de unos 10 años, ¿vale? Entonces yo ahí me dediqué pues, a mi familia, a mis niños y a ser mamá. Este vacío seguía estando ahí porque todavía había ahí mucho que rellenar, pero ya se había como tapado un poquito. Bueno, pues llega tu momento preciso, que para cada uno será uno, pero siempre va a haber ahí como un detonante que a ti te va a hacer esa vibración ahí dentro que te va a hacer pues eclosionar, ¿no? Entonces yo ahí en esa etapa me sentía tal cual como si fuera pues una botella de champán, que le quitas ese corcho y sale toda presión, ¿vale? Entonces fue la etapa más maravillosa y extraordinaria y majestuosa de mi vida, porque aquí es como si un gran resplandor se hubiera hecho delante de mí y todas esas piezas que yo tenía y que no tenía esa imagen y que tuviera que cuadrarlas, pues es como que ese velo del olvido con el que nacemos, pues a mí se me hubiera ido de todo. Y entonces toda esa sabiduría ancestral que tu alma aporta de vida en vida, pues de repente vino aquí. Entonces era como, ¡wow! Toda esa inspiración, toda esa percepción, todo ese ver, pues se multiplicó. Entonces yo tenía tal euforia que mi marido me decía, baja un poquito, porque es que no podía ocultar lo que yo desbordaba por dentro, porque es que era como por fin soy libre, ¿no? O sea, ya no hay nada que me apriete y yo esto lo tengo que compartir con el mundo. Entonces escribo las revelaciones de Ariela. Claro, pues cuando viene la subida siempre va a venir una bajada. Entonces fue una etapa en la que yo describiría como si fuera una montaña rusa, que sube, que baja, que viene, porque era una total locura. Estaba pues en una total felicidad plena, como de repente estaba en una tristeza profunda. Porque claro, como yo iba de salvadora,
yo había descubierto los secretos de la humanidad, pues entonces yo quería que todos los tuvieran y yo eso no me lo podía guardar para mí. Entonces yo cada vez, todo era, pues querer compartir, dar las enseñanzas, dar las herramientas, todo lo que yo iba encontrando. Y claro, aquí ¿qué pasa? Que me di el batacazo madre, porque tenemos que ser merecedores de nuestros propios logros. O sea, esto yo lo estoy pasando porque llevo todo este bagaje que me ha traído hasta aquí. Pero pobrecito, el que yo tenía enfrente no se estaba enterando de nada. Tiene que pasar por su propio camino, su propio proceso. Entonces, podemos inspirar, podemos ayudar, acompañar, guiar, o sea, todo lo que nos imaginemos. Pero el trabajo de cada uno solo lo puede hacer uno. Y además en el momento oportuno, ni antes ni después. Entonces, pues todo es aprendizaje en el que ahí pues, vamos sacando todas estas enseñanzas y vamos descubriendo todo esto, ¿vale? Entonces, las revelaciones de Ariela, este libro, es como si fuera una llave que tú tienes para abrir tu mundo interior, para que tú te conozcas de verdad quién eres tú, a qué has venido y vivas desde tu propia esencia. Que tú sepas que eres presencia, o sea, que eres parte del todo. Que no nos hagamos pequeñitos porque no somos nada insignificantes, o sea, es que somos seres de luz extraordinarios y esto es lo que tenemos que recordar que somos, porque nos ponemos tantas cargas y tantas máscaras y tantas cosas por los miedos, las seguridades y demás, que no vivimos desde lo que de verdad somos, desde lo que de verdad podemos lograr, ¿vale? Entonces este libro, pues mediante todas estas vivencias y experiencias, pues yo intento ahí a poder acompañar y poder llevar esa luz para que os podáis manejar en el día a día, que lo podáis vosotros llevar a las cosas que os suceden y os podáis ahí pues encontrar con ese bienestar, que halléis esa calma y que con esa paz interna vosotros caminéis, ¿vale? Vale. Entonces, voy a beber un poco porque tengo la boca de seca, tanto hablar y tanto hablar, me disculpáis. Una. Del agua os hablo después, al final. Maravillosa. A ver, ahora viene el libro que presento, ¿vale? La presentación de hoy. Se llama Llévame contigo. Y este libro está escrito desde mi corazón y con el alma totalmente abierta, ¿vale? Nada que ver con todos los demás desde donde se escribieron. Y todos mis libros para mí son únicos y especiales. Pero este, por ser el último, es la culminación de todo lo que me ha traído a estar hoy aquí. Entonces es como el más especial, porque se vive en el aquí, en el ahora, en el presente, ¿vale? A ver, es la segunda parte de Destellos de Cordura, ¿vale? Es la continuación. Entonces yo animo a los que en su día se lo leyeron, que hay diferencia entre uno y otro como unos 15 años, poquito, que mucha gente me pedía, la segunda parte, por favor. No puede ser, claro, yo no les podía contar la verdad, pero no puede ser porque como es la realidad, no es su momento de nacer. Pero ahora sí que lo es, ¿vale? Entonces que podáis releer para que tengáis frescos los personajes, la trama, dónde quedó para esta continuación que sigáis deseando. Aquí ocurrieron muchas cosas, o sea, no voy a contar cuál es la trama porque si no desvelaría los secretos que quiero que sepáis, ¿vale? Quiero que los descubráis página a página y que los disfrutéis. Pero sí os voy a contar, a englobar la situación. A ver, Destellos de Cordura lo escribo desde el miedo disfrazando todo, ¿vale? Este no, este lo escribo con toda mi verdad por delante. ¿Y qué pasa? Que yo a la hora de quererme poner a escribir, yo lo tengo clarísimo lo que quiero poner ahí, pero no tengo esa libertad porque como tengo que continuar desde el otro, no me acuerdo de nada. Porque yo lo escribí y lo escondí, porque no quería saber nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me lo releo y me hago un esquema, fulanito, pepito, el otro no sé quién, ¿no? Como he dicho. Me hago ese esquema y me sorprendo en muchas cosas, porque yo lo estoy leyendo y es como que pues este libro, si yo lo tuviera que hacer ahora, no se parecería en nada, que yo no lo haría así. Y claro, parece estar escrito por dos escritoras diferentes, pero es que en realidad es así, porque la que era aquel día no es la que yo soy hoy.
Pero es que más todavía, ese libro lo escribió María José, que me lo pusieron ese nombre mis padres al nacer, y este lo escribe Ariela. Entonces, ahí me llevo otra gran sorpresa, porque el nombre no es que no me gustara a mí, o sea, no es que dijera, ay, qué feo, qué bonito, no. Era como desde niña, no encajaba conmigo, era como que no me pertenecía a mí, y mi alma me lo decía. Entonces, cuando yo empiezo a hacer ese despertar que he estado contando, es como que todo lo que no encajaba en ese puzzle, que yo iba cuadrando esas piezas, pues esos patrones antiguos yo los tenía que dejar atrás, ¿no? Y tenía que continuar solo con lo que ahora resonaba. Y el nombre era una de las primeras cosas con las que yo iba por delante, que es que a mí no me cuadraba. Entonces, animada por mi madre, yo me lo cambio, ¿vale? Y me dicen, ¿y tardaste mucho en encontrar otro nombre? ¿Y cómo lo buscaste? ¿Qué te gustaba Ariela? No, si yo no busqué nada, o sea, si es que el nombre, mi alma ya me decía que era ese. Y entonces otra sorpresa que me llevé, que cuando yo escribo destellos de cordura, muchas veces, yo lo digo a los que me conocen, que escribo como canalizando información, o sea, yo he llegado a levantarme de madrugada al ordenador y volverme luego a dormir y luego verme en el ordenador que está conectada, y yo lo he hecho inconsciente dormida, ¿vale? Entonces, cuando yo pongo esos nombres, yo realmente no soy consciente de nada de lo que hay ahí. Y cuando yo cojo ese libro después de tantos años y me pongo a leerlo y veo que la protagonista es Ariela, yo me quedo perpleja porque digo, ¿esto es magia o qué pasa aquí, no? Porque es que no tenía ni idea, ¿vale? Entonces vamos a ver ahí pues, muchas diferencias respecto pues, a sentimientos, a forma de expresar y a forma de cómo está relatado, ¿vale? Entonces, para que eso lo tengáis en cuenta. Más cosas. A ver, llévame contigo, está repleto, tanto de mí como de las personas que ahí me rodean, de muchísima fuerza, de muchísimo coraje, determinación y sobre todo y más que nunca una fe inquebrantable, muchísima esperanza. Y sobre todo está lleno y repleto de amor incondicional. Tanto de mí hacia mí como hacia los demás, como lo que hay ahí, ¿vale? Y amor incondicional es una palabra que decimos muy fácil, ¿no? Pero es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Porque esto quiere decir que yo voy a respetar y voy a aceptar tanto a los demás como situaciones o lo que venga de manera sin condición, o sea, tal cual está ahí. Y esto no lo sabemos hacer porque siempre intentamos pues como cambiar al otro para que sea mejor, o esa circunstancia no me conviene, pues no, siempre estamos ahí como buscando el quiero. Entonces, amor incondicional es respetar y aceptar y dejar ese espacio al otro para que también pueda evolucionar, ¿no? ¿Qué más? Mis libros pues siempre intentan pues aportar, como decía, pues esa luz al mundo, ¿no? Que podamos mitigar todas esas sombras, toda esa oscuridad que pueda llevar cada uno y hacerlo siempre pues desde el bien, ¿no? Para crear paz y armonía. Y que aprendamos a no ser víctimas de nuestros propios dramas y seamos vencedores de nuestro propio destino, ¿no? Entonces que sepamos que nunca estamos solos, que tenemos muchísima asistencia y muchísima compañía, tanto aquí como de arriba, y que lo más bonito que podemos tener es esa ayuda los unos a los otros, y es el regalo más grande que podemos tener en esta vida. Y esto es todo lo que os tengo que decir. Poder expresar lo que llevo dentro y de responderos. Vale, me pregunta, por si no lo oís al final, ¿qué es lo más difícil que he tenido que afrontar? ¿Vale? Pues a ver, para mí ha sido muy difícil y muy complicado el yo tener que disimular lo que yo sabía que los demás no y que además no tenían que saber, ¿vale?
porque a mí se me ha educado con unos muy buenos principios y muy bonitos en que las mentiras no caben, ¿vale? En que hay que ir siempre con la verdad por delante. Entonces, esto yo siempre lo he cumplido, nunca he dicho una mentira, pero esto para mí, en cierta moda, en cierta pues era una manera de no decir la verdad, ¿no? De tener que estar pues, como mintiendo entre comillas. Entonces para mí esto ha sido muy difícil de tenerlo que afrontar. Pero había veces que por mi propia seguridad no podía decir lo que yo sabía porque peligraba, y en otras circunstancias, pues cosas que yo veía, el otro no estaba preparado para saber. Entonces he tenido que callar por su bienestar, y esto ha sido difícil. ¿Encantada? Quería preguntarte, el título que Llévame contigo, si hace referencia a que esa idea de la mantita es eso que me tengo que llevar para que vaya creciendo, o lo que lleva el libro es esa guía. El título es la clave de todo lo que engloba la historia. Hasta que no llegues a la última página no vas a saber por qué el título es ese. ¿Cómo? Eso cuando se ve uno también lo sabe. Bueno, esperemos no morirnos, leer primero el libro para tener la respuesta. Gracias por preguntar. Pero como, bueno, como los libros realmente son temáticas diferentes, porque primero es la vida de tu abuela, luego está Destellos, que es tu historia, luego el tercero ahora no me acuerdo, que yo soy Las revelaciones de Ariela y luego Llévame contigo. Claro, entonces para ti, ¿por qué te motiva a escribir? ¿Es como una terapia curativa o qué te aporta a ti el escribir los libros? Claro. Y que la gente lo conozca. Porque yo a la hora primero de escribir es como mi manera de expresar, ¿no? de liberar lo que llevo dentro de mí. Y luego para poder aportar esa ayuda que para mí es tan necesaria en que todos puedan estar bien. O sea, mi único fin es el poder que todos puedan ser felices, ¿sabes? Yo, A través de tu historia. pues si a través de lo que yo he vivido, con las herramientas que yo voy descubriendo, a mí me han ido bien, pues yo intento darlas para que cada uno se maneje y él pueda saber hacer eso y poder también estar bien. Has estado muy despierta, ¿verdad? Sí, Desde que nací. Los demás duermen, estaba despierta. Antes, cuando era pequeña, esa conexión la tenía solo cuando me iba a dormir, ¿vale? Porque ahí tu cuerpo se queda en la cama durmiendo, pero tu alma se va y está haciendo cosas, ¿vale? Entonces yo siempre traía información porque yo recordaba de dónde venía. Pero luego cuando yo empiezo a hacer ya mi renacer, ¿vale? Mi andadura, es como que ya tengo conexión total y no necesito interactuar mediante el sueño, sino que ya canalizo todas esas cosas estando ya aquí presente, despierta, ¿vale? En el libro Las revelaciones de Ariela hay también pues un baño con un ritual muy bonito para hacer este renacer que digo, para dejar atrás lo que nos perjudica y poder continuar pues con todo esto bueno. Y doy ahí como muchas claves que nos van a aportar mucho. ¿Has propuesto una segunda edición también de la revelación de Ariela? Porque antes has tenido unas revelaciones, pero ahora has tenido más. Claro. Entonces, ¿podemos tener a lo mejor la posibilidad de leer un segundo libro? No es como una segunda parte porque ese libro no tiene principio ni final, son simplemente mis vivencias y mis experiencias, pero sí que es verdad que ya tengo ahí en marcha otro que en los libros últimos que escribo ya está ahí como la portada del siguiente, que se titulará Todos somos ángeles, en el que ahí ya pongo muchas cosas que ahí no han cabido, ¿vale? Porque si no el libro parecería el libro gordo de pequeño, o sea, tendría 1000 páginas. Y entonces, pues no, esto me he centrado en esta parte de mi vida y por supuesto van a haber más porque yo ya no puedo dejar de expresar. Por eso. Gracias por preguntar. Vale, me pregunta qué es lo más extraordinario que he podido vivir, ¿no?
Pues son tantas cosas que tengo que escribir otro libro para poder Pero a ver, Bueno, hasta ahora. hasta ahora, claro, lo que no ha venido no lo sé. En este libro ocurre uno de los sucesos más extraordinarios de mi vida que yo he tenido que vivir, ¿vale? Entonces lo vais a descubrir ahí. Pero voy a contar con una pincelada, pequeños retazos para que podáis hacer una idea, ¿vale? Cuando yo tengo a esas personas delante de mí, no veo esa parte terrenal, digamos, o sea, es como si mi alma conectara con la suya, ¿vale? Y hay veces que simplemente hablando del tú a tú, o cuando hago esas sesiones de Reiki, ¿no? Esa relajación ancestral, pues ya entra en conexión nuestras almas y entonces recibo esa información. Y os voy a contar casos que no están nada ahí porque han ocurrido pues la semana pasada y el mes pasado, por ejemplo, ¿no? Que son casos que para mí es vivir cosas extraordinarias. Pues viene la semana pasada una chica y me está hablando de su vida, de sus cosas, le hago el reiki y demás, y yo todo el rato veía, o como ocupando todo el espacio, ¿vale? El mapa mundi. Y yo decía, pues vale, porque claro, tú recibes informativos, pero como no fue a ti, pues tú no sabes de qué va, o sea, tú ves y ya está. Y digo, vale, el mapa mundi, ¿qué hago yo con esto? Vale, entonces hacen un zoom y se focaliza en esa bota, ¿no? Que tiene la forma Italia. Y yo ya ahí con Italia, al final digo, voy a sacarlo porque no me dejaré en paz. Y ya le corto a la chica, digo, perdona, ¿qué significa para ti Italia? Y la chica se queda perpleja y me dice, pues yo llevo muchos años de relación con una pareja y esta semana pasada pues me armé de coraje y lo he dejado porque no me hacía bien, ¿no? Era una relación que a mí me estaba perjudicando. Y teníamos programado un viaje ahora que nos íbamos los dos a Italia. Dice, porque no me digas por qué, pero es que a mí algo me llama. Él no quería ir, dice, pero es que yo algo tengo ahí. Y le digo, pues mira, y le cuento lo que he visto, ¿vale? Y digo, Italia no tenía nada que ver con él, y has hecho muy bien en dejarlo, pero vete tú para Italia, porque a ti algo ahí te va a pasar bueno que tienes que estar, ¿vale? Entonces, esto para mí es extraordinario, tener esa conexión que ni la misma persona sabe lo que le está pasando y tú la encaminas y la encauzas. El mes pasado vino un hombre que se había quedado viudo, que había muerto su mujer hacía unos años, y esto sí que fue emocionante por demás. Ahí lo tengo en la camilla, porque ahí estaba hablando con la chica, pero ahí lo tengo en la camilla, estoy haciéndole esa sesión de Reiki, y ya directamente ella vino, ¿no? Su alma estaba ahí, y me mostraba el amor que le tenía, ¿no? Tenían muy buena relación. Y me pone una imagen ella, en el que yo veo pues, como si estuviera en el cine, o sea, yo veo una escena con un cielo totalmente azulado, con unas montañas al fondo, un prado totalmente verde, lleno de flores de colores por todas partes, y ella está en el medio de esa imagen, con su pelo al viento, que hay como una ligera brisa, lleva un vestido de tirantes largo de color blanco, y ella está en esta postura, ¿vale? Y yo estoy viendo esa imagen y a mí me está transmitiendo pues, mucho bienestar, mucha paz, mucha armonía, y que está muy bien, ¿no? Que está donde tiene que estar. Ella está así y me da un mensaje y me dice, no se te olvide decirle que la flor que llevo es de color rojo. Luego, por supuesto, dice las cosas y digo, pues vale. Entonces, yo termino la sesión porque me gusta que la persona disfrute de la experiencia, y cuando nos sentamos en el sofá, le digo lo que he visto, lo que esto y lo otro, y me guardo eso para el final. Y cuando empiezo a decirle, porque su mujer había venido y me había dado un mensaje para él, y le estaba relatando toda esta escena, él todo el rato estaba mirando hacia abajo, y estaba emocionado, evidentemente. Cuando yo termino de darle toda la explicación, levanta la cabeza con esos ojos ya con las lágrimas y me dice, ayer celebramos el aniversario de su partida. Para empezar, nada ocurre por casualidad, o sea, yo a esa persona le di la cita como de 10 días para que viniera ese. Podía haber venido cualquier otro día antes de que hubiera sido ayer. Sin embargo, la cita era para hoy y el aniversario fue ayer y ocurrió esto. Me dice, todos estos años en los que ya no está, yo le he llevado un ramo de rosas amarillas porque había un significado especial entre los dos. Dice, y ayer fue la primera vez que yo le llevé un ramo de rosas rojas.
Entonces, mira, es que lo cuento 1000 veces y siempre se me eriza la piel. O sea, hay esa conexión tan bonita entre las almas que hay gente que dice, pues es que yo no creo en estas cosas. Pues mira, si es que yo no te intento convencer, pero es que encarnados o desencarnados todos somos almas y todos estamos conectados. Y el no ver no quiere decir que no esté todo ahí. Solo que hay que tener pues esa conexión, porque es otra dimensión, pero es que estamos todos aquí y siempre somos los mismos. También está la sensibilidad, ¿no? También. Aparte de Es la que intuición. yo ahí explico que esto como que va al gimnasio, o sea, tenemos, no parecemos ni de la misma raza, ¿no? Ves uno todo en clentillas y luego ves el que sale del gimnasio, todo mamado, y tú dices, pero son de diferentes especies, o sea, ¿esto cómo ha ocurrido? ¿De dónde han sacado estos cuerpos y estos músculos? Pues en la espiritualidad pasa exactamente lo mismo, o sea, tenemos que desarrollar esos músculos espirituales. Todos nacemos iguales, todos tenemos las mismas cualidades y los mismos dones. Porque también lo que pasa es que a ti te ponen como en un pedestal y te ponen ahí arriba, ¡ay, es que tú! No, es que yo nada, o sea, es que yo soy igual que tú, solo que yo estoy haciendo un trabajo pues que tú a lo mejor aún no has comenzado. O también hay gente que es vaga, hay que decirlo así, que a mí ha venido gente, se me tumba la camilla y me dicen, ¡arréglame! Y yo digo, esto no es el taller mecánico, que yo te doy las llaves, te doy el coche y ya hago después. Esto no sucede así, o sea, cada uno tiene que hacer su propio trabajo. Y arreglo a tu esfuerzo, tú vas a tener esos logros. ¿Vale? Vale. Yo más que una pregunta quería hacer una afirmación delante de tantos amigos. Quería agradecerte las sesiones que he tenido contigo, que me hayas ayudado a entender mi vida y a encauzarla. Gracias a ti. ¿Y a ti no te da miedo? No, Cuando ves esas Mira, cosas. yo cuando era pequeña, bueno, cuando empiezas a tener el raciocinio, ¿no? Mi familia lo sabe que me encantaban las películas de miedo, ¿vale? Porque nunca he tenido miedo, o sea, yo siempre he dicho, más miedo me dan los vivos que los que no están aquí, porque es que yo me relacionaba con ellos como con vosotros, ¿vale? Entonces miedo no. Cuando yo empiezo la etapa de destellos de cordura, cuando a mí me empiezan a pasar esas cosas extrañas que no comprendo, ahí sí tengo mucho miedo. Porque ahí pasan muchas cosas raras que yo no controlo, entonces ahí tengo miedo. Pero cuando yo ya tengo esas piedras encajadas, miedo ninguno, o sea, es que todo es fascinación, todo es agradecimiento por poder vivir todo esto y todo es felicidad y alegría. Has dicho ahora que al principio en destellos de cordura tenías miedo, con la antagonista también, pero gracias a ese miedo has llegado a donde estás ahora. En este libro ahora, en la segunda parte, va a salir algo de esta antagonista. Claro, porque va unido. No físico. De hecho, espiritual, nada de más alguna a empezar a escribir ese libro, creo que lo llego a nombrar, empiezan a aparecer cosas extrañas otra vez, que me intentan impedir escribirlo. Y ahora digo, pues ahora por mi nariz que lo voy a hacer, hombre, que nadie me va a echar para atrás, ¿sabes? Es así. ¿Por qué dices que no quieres decir mentiras, pero que tampoco puedes decir la verdad? A ver, porque hay veces que hay en juego tantas cosas que el desvelar lo que tú sabes, cuando leas el libro entenderéis todo perfectamente a qué me refiero, no se podía saber las cosas que yo sabía, ¿vale? Lo entenderéis cuando lo leáis. Y luego, quitada esa parte, cuando yo empiezo a recibir tanta información, también en el último libro vais a saber por qué, yo sé cosas porque las veo antes de que sucedan, pero no las puedo decir porque esa persona tiene que hacer ese proceso, o sea, tiene que hacer ese descubrimiento y decirlo antes de tiempo le puede hacer mucho daño. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, sabiendo o percibiendo lo que esa persona puede pasar o puede percibir, no le podría indicar. No, en esas circunstancias no. No miento, pero para mí, o sea, para la forma de que yo sentía, para mí era como ocultar. Entonces, ocultar en cierta forma no puedo caminar con mi verdad. Ahí es a lo que me refiero, que en cierta forma yo me sentía un poco
no mentir, pero no estoy pudiendo decir la verdad, ¿sabes? No me sentía bien ahí. ¿Alguna preguntita más? Yo tengo una pregunta. Vale. ¿Qué consejo podrías dar para que... Yo tengo tú. Eso bueno. Mira, si quieres que pregunte primero Lima, ya va a hacer la siguiente recompones y te Para que parece. repones un poco. No, ya no tiene nada. La intuición, mira, la intuición es el susurro de tu alma, ¿vale? Es esa vocecita interna que escuchamos y que a veces no hacemos caso. Esa nunca hay que confundirla con el ego, porque el ego, según en el punto que nos encontremos, nos puede jugar una mala pasada. Pero tu alma siempre va a aportarte algo para tu mejor bien, para tu bienestar, ¿vale? Y aquí voy a dar ejemplos muy cortitos para que entendáis a qué me refiero. Un día abro la puerta y hay un cielo raso increíble de verano, ¿no? Y mi vocecita, coge el paraguas. Pues yo antes decía, madre, si no da tormenta ni da agua, ¿para qué voy a coger yo esto? Pero es que ahora no cuestiono nada, o sea, por raro que parezca, yo hago caso de todo, porque me habla mi alma y mejor que ella no sabe nadie lo que yo voy a necesitar. Pues yo me voy con mi paraguas para un rato. Claro, ese día de verano no llovió para nada, pero nos hizo 42 grados. En un día de competiciones de frontón de mi hijo de no parar, que si yo no hubiera tenido esa zona donde guarecerme, acabo en un saco de bebida. Entonces yo, almita mía, gracias, porque ese paraguas me salvó la vida. Y luego, ya no es broma, ¿vale? Porque esto fue un caso gracioso, nos puede evitar muchas cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, yo tenía conexión con una chica que aparentemente era muy espiritual, que llevábamos pues, teniendo ese contacto como un año, pero no nos habíamos podido conocer en persona porque ella estaba en otra ciudad. Y va a venir a Valencia y quedamos entusiasmadas porque por fin nos vamos a ver. Vale, pues ahí está el Pepito Grillo diciéndote, vale, tú ves, pero sé prudente. Y yo ya me como toda la defensiva. ¿Voy o no voy? Sí, ves, pero ten cuidado, ¿vale? Ya tanto hay que poner la cosita esa, ¿no? Vale, pues yo me voy. Y ya para empezar, esa foto con la que pues estás en el WhatsApp o donde sea, ¿no? De tu perfil, no se parece en nada, porque era una chica sana y yo cuando vi aquello delante digo, esto no está bien, algo raro hay, porque estaba toda hecha polvo. Vale, pues pasamos el día, yo quedé en un centro comercial, en el nuevo centro, ¿vale? Donde hay mucha gente, teníamos para comer, teníamos tiendas, teníamos para sentarnos, pero yo rodeada de gente, la prudencia. Y pues vale, íbamos hablando de las cosas espirituales, pero ella todo era quererme llevar a un lugar, ¿vale? Y yo, pues como mi vocecita ya no me susurraba, me gritaba, que ni se te ocurra, que no te muevas de aquí, pues yo todo era intentar que yo aquí me quedaba. Cuando yo ya vi que ella llevaba un buen rato y aquella se me quería llevar, yo digo, mira, que me están esperando y yo ya me tengo que ir, ¿vale? Pues luego me he enterado que se metió en cosas muy oscuras y en drogas y con muchas cosas malas y ha terminado muy mal. Yo no sé a dónde me quería meter, pero yo de esa me escapé y yo siempre voy a escuchar a mi voz porque a mí me ha salvado de cosas. Entonces a esto es a lo que me refiero. Antes has dicho que ibas a decirnos la importancia de lo del agua. Sí. Es que sigo mi pauta. Quería preguntarte cómo vamos a distinguir cuando realmente estás en contacto con el alma, cuando es luego, cuando es tu yo, cuando es... Pues esto es muy fácil, ¿vale? Esto es muy fácil. Tú haces la pregunta como si estuvieras fuera de ti, ¿vale? Como si no fueras tú la que vas a necesitar eso o estás oyendo eso. Y pregúntate siempre, ¿esto va a hacer algún bien? ¿O en cierta forma va a perjudicar en algo a alguien o algo? Entonces, lo que esa voz te dice siempre va a ser un bien. Si tú oyes una voz que te dice, yo qué sé, tenga ese, por decir muy exagerado, no es tu alma la que te habla, ¿vale? Claro, es que muchas veces el ego, dependiendo de donde nos encontremos, va a tirar hacia un sitio u otro. Pero tu alma siempre va a estar ahí para lo bueno, para aportarte a ti un bien. ¿Vale? A ver, yo la pregunta que te quería hacer, Ari, es ¿qué consejo nos puedes dar a la gente que aún no ha iniciado el proceso o el camino espiritual para que pueda llevarlo a cabo? Pues a ver, el querer empezar andadura espiritual no es más porque hay mucha gente que me voy a hacer el camino de Santiago, ¿vale? Pues si te quieres ir, vete.
cada uno va a encontrar su manera y a su forma. Pero no necesitas irte a ningún lugar, no necesitas hacer ni ningún ritual. Que a mí me gusta hacerlo porque a la hora de que yo a lo mejor me pongo a meditar, pues yo pongo esas velas, acompaño con ese incienso, le estoy diciendo a mi cuerpo, me estoy ocupando de ti. Pero en realidad no necesitamos nada, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer es atender a mi interior. O sea, ¿qué es lo que verdaderamente necesito yo? Porque hoy en día la gente solamente hace que correr y correr y se ocupa de muchas cosas para mantenerse pues, ocupado, no pensar, cuando verdaderamente lo que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros. Y el meditar me dice, es que yo no sé, eso de poner la mente en blanco para mí es imposible porque mi cabeza va bien. Claro, porque es que tu mente nunca para, aunque tu cuerpo sí. Entonces tú ahí tienes que coger la rienda de tu mente, que yo siempre digo que es como un potro asalvajado, ¿vale? Y tú tienes que controlarlo a él, no que las emociones te lleven a ti. Todo esto que vas haciendo sin darte cuenta, tú ya estás haciendo tu camino espiritual. Estoy atendiendo lo que siento. Lo que venga a mi mente, pues lo que no sea importante, estoy aprendiendo a marcarlo. Lo que viene y sí es importante, no lo tengo que esconder. O sea, tengo que ponerme ahí. ¿Por qué me daña esto que me ha hecho fulanito? ¿Por qué me he peleado con mi menganito? ¿Vale? O sea, atender lo que de verdad a mí me está perjudicando. Y luego pues, cultivar los dones, el de la paciencia, pues el de la misericordia, el de la bondad, pues todas aquellas cosas que conocemos, que están ahí palabras muy bonitas para adornar, pero que a lo mejor no se practican. Entonces ahí tú ya estás comenzando esa andadura. ¿Vale? Sí. Ay, perdona, es que no sabía que me señalaba. Antes has hablado. ¿Puedes levantar un poquito la voz? Que no te oigo. No tengo mucha voz, Ay, perdona. pero bueno, intentaré. Que antes has hablado de que llega un momento en que aparecen los maestros. Sí, Vale. A ti se te han aparecido los maestros. sí. Cuando tú has conocido un maestro, te han ido cambiando de maestro a lo largo del tiempo. A ver, maestros tanto a nivel aquí, terrenal, como en el espiritual, ¿vale? En el momento de nacer, nosotros ya venimos siempre con compañía, porque lo que venimos a hacer es muy complicado y nunca venimos solos, ¿vale? Entonces ya llevamos siempre esa compañía. Y a lo largo del camino te van apareciendo y van siguiendo apareciendo más. ¿Vale? Quería hacer una aportación, ¿vale? Para que veáis cada uno de los libros lo que os puede aportar, ¿vale? En Destellos de Cordura, yo diría que ahí lo que incita es al yo quiero, yo puedo, en el que todo lo que vosotros deseéis, si os ponéis a trabajar, lo podéis lograr, ¿vale? En Destellos de Cordura, a poner límites, al saber decir ese no que es necesario y muy importante. Muchas veces por el que sale mal, el que se va a enfadar, pues no sabemos decir no, y ese no a tiempo nos va a evitar muchas cosas después, ¿vale? En las revelaciones de Ariela, esto es el crecimiento, ¿vale? El cómo tú te puedes expansionar, el que siempre podemos ir a más y más y más y más y no tenemos todo, ¿vale? Y el llévame contigo, la aportación que puede hacer es a ser libre en toda la magnificencia de la palabra, ¿vale? A ser libre de mis propios miedos, inseguridades, necesidades, a ser libre de no tener apego a nada material, a ninguna persona, a ningún lugar, ¿vale? A vivir desde la propia libertad. ¿Vale? Quería aportar eso. Bueno, pues, ¿queréis decir algo más? Lo del agua. Sí, es que eso viene ahora. A ver, os he hecho, tenéis todos regalito que he preparado con todo mi cariño. Sí. No le falta a nadie, ¿vale? Vale. Pues este regalo lo he preparado exclusivamente para hoy. Todo está hecho por mí y con muchísimo entusiasmo, de verdad, porque no sabéis lo que significa. Todo lo que yo he vivido, el que hoy yo tenga este arrojo, ¿no? Esta cercanía vuestra. Entonces es como un símbolo para que siempre recordéis el día en que hoy hemos pasado aquí juntos. Es un atrapasueños. Simboliza pues, que en esos hilos se queden marañados pues, todos vuestros temores y todos vuestros tormentos, ¿vale? Está cargado con una energía que he preparado yo muy bonita para que os pueda aportar en vuestro hogar pues esa armonía y ese bienestar, ¿vale? Y que cada vez que lo veáis pues os venga a recordar el momento este que hemos vivido juntos y también que os recuerde que ese libro que os habéis podido llevar
que no lo dejéis de leer, que hagáis el esfuerzo porque os va a ayudar, y sobre todo que si lo leéis no lo olvidéis en un cajón, ¿vale? Porque en el momento en que nosotros estemos, hoy, que no es el mismo de ayer ni el mismo de mañana, cuando yo vuelva a leer ese libro y lo puedo hacer como 10 veces, siempre voy a encontrar cosas nuevas, porque como yo no soy el mismo y estoy pasando por diferentes cosas, siempre va a venir a mí aquello que yo preciso en ese instante, ¿vale? Y os voy a contar un truco que yo hago que me viene fenomenal. Cuando tenéis un libro espiritual, el que sea, no tiene por qué ser el mío, coger el libro, ¿vale?, en vuestras manos y llevároslo al corazón, ¿vale? Y lo que estéis viviendo en ese momento, que os atormente, que os causa alguna ansiedad o alguna pregunta que tengáis que no sabéis cómo responder, haced esto y visualizad por lo que estáis pasando, ¿vale? Haced la pregunta si tenéis alguna o simplemente sacar ahí lo que vosotros estáis sintiendo. Y sin abrir los ojos, dejar que vuestras manos abran ese libro por la página que sea, ¿vale? Y ahí siempre vais a tener esa ayuda que en ese momento vais a necesitar. Vale, entonces, ese regalito va también con una estampita, que van unos mantras, que es como una oración, que yo me voy a hacer mentalmente para que cuando yo pues, me encuentre alterado o me esté pasando algo, yo me la pueda hacer ahí en mi interior y a mí me pueda dar esa calma. Entonces yo he creado una que yo siempre me hago, que yo la comparto con vosotros para que os pueda guiar o la podáis utilizar. Vosotros luego cada uno podéis hacer cada uno la que os venga bien, ¿vale? Entonces, yo digo, por ejemplo, a mí me pasa mucho pues, cuando tienes a alguien ahí, ¿no?, delante, te está hablando, y es como que tiene esa negatividad y yo no me quiero entrar en su densidad, entonces yo ya mentalmente me hago mi mantra. Entonces yo digo, soy luz, soy paz, soy amor incondicional. El decreto siempre lo haremos 3 veces. Luego, a partir de ahí, todas las que yo necesite, porque si tienes ahí alguien que eso necesitas hacerlo ahí continuamente, ¿no? Entonces, luego hay otro que es la técnica de los Ho'oponopono, que es mediante 4 palabras: lo siento, perdóname, gracias, te amo, también nos va a venir muy bien. Y luego el último que he creado es gracias por lo que soy, gracias por lo que tengo y por lo que está por venir. Porque cuando nosotros vivimos en la energía del agradecimiento, estamos generando ahí una vibración maravillosa en la que yo me muevo ahí. Entonces tenemos que aprender a apartar la negatividad, ese no puedo, es que no quiero, es que no sé, o sea, todos los nos los tenemos que retirar de vocabulario y transformarlo en que sean frases positivas. Y desde aquí es en lo que yo voy a vivir, ¿vale? Mi vida va a ser así yo quiera que sea. Si tú quieres vivir en drama, cosas malas vas a tener, sí o sí, seguro, porque tú las estás provocando. Y si yo quiero vivir en mi propia calma y bienestar, da igual lo que ocurra a tu alrededor, porque tú vas a vivir desde ahí, ¿vale? Y hay veces que dicen, pero es que ¿por qué tienen que pasar tantas cosas malas? Si es que no son malas ni buenas, es que son escenarios que no se te ocurran a ti. Es que están para ti, para que tú puedas desarrollar y puedas extraer ese aprendizaje y descubras el regalo escondido, para que tú puedas hacer ese crecimiento y esa evolución espiritual que de otra forma no se podría hacer, ¿vale? Vale, ya tenemos lo que es el regalo físico, ¿vale?, que os entrego, pero siempre me gusta hacer un regalo también para el alma y compartir este pedacito de mi mundo. Entonces, antes de ofreceros este regalo, os voy a dar unas sencillas herramientas que os vais a llevar ya. A ver, cuando yo estoy nervioso o tengo cualquier cosa que a mí me altera, lo primero que hace el corazón es que se acelera, ¿vale? Entonces, siempre vamos a tener cerca un cuarto de baño. Pues entonces yo me voy a ir allí, voy a ver el grifo y me voy a lavar las manos con agua. Y la cara, las mujeres, si llevamos maquillaje, pues te pongas un poco la nuca, o sea, que haya algo de agua en tu cuerpo, ¿vale? Y visualizamos al mismo tiempo que nos limpiamos con ese agua, que esa densidad yo también la estoy limpiando, yo me estoy deshaciendo de ella, ¿vale? Y ese trago de agua que yo me voy a dar, que nos lo tomemos como si fuera nuestro mágico elixir, porque no hay nada en nuestro organismo que reciba mejor que el agua, tanto por fuera para limpiar como por dentro para ingerir. Siempre tiene que ser como nuestro talismán que nos lleva a todas partes.
Y en las revelaciones de Ariel, en las que doy tantas herramientas, ahí es donde explicaba lo de estos baños con ese ritual tan bonito, porque es que nos limpia de toda esa basura energética y de tantas cosas que están ahí y no vemos, porque la ropa la lavas en la lavadora, pero y todas estas energías que recogemos, que se quedan ahí en las discusiones, en las ansiedades, y eso no lo sabemos eliminar, pues esto también se tiene que limpiar, ¿vale? Entonces, todo aquello que yo sufra mediante mis emociones, nunca se va a quedar aquí dentro. Mi cuerpo lo va a somatizar y a través de dolencias, enfermedades o demás, van a salir al exterior. Por eso enfermamos. Cuando tú estás totalmente equilibrado y en paz, nunca, aunque estés en medio de todas estas personas enfermas, yo no me voy a enfermar. Y esto es así científicamente, ¿vale? Entonces, tenemos ese agua. La respiración siempre lo hacemos sin darnos cuenta, pero cuando hacemos una respiración consciente, quiere decir que yo estoy volviendo al momento presente, o sea, no me he quedado anclado en eso que había estado buscando, que estoy ahí en bucle, y estoy llevándome a la hora presente. Entonces, cuando yo hago esas respiraciones profundas y suaves, lo que estoy haciendo es bajar mi frecuencia cardíaca y dándome esa relajación. Son cosas que nadie se va a dar cuenta y tú vas primero, te lavas y bebes y luego haces estas respiraciones y tú ya vas a volver a estar natural, ¿no? A estar bien. Y luego lo último, en las yemas de los dedos están las terminaciones nerviosas y están los puntos energéticos de nuestro cuerpo. Cuando nosotros juntamos las dos manos, que hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Que son mudras, que se llaman, pero esta es la más fácil, suavemente, como apenas rozando, ¿vale? Cuando yo hago esta postura, que estoy sentada y estoy así y nadie sabe lo que estoy haciendo, aquí sucede algo maravilloso. Aquí lo que estoy haciendo es como crear un circuito cerrado en el que yo estoy reconduciendo mi propia energía. Es como si pusiera un enchufe a la luz y me recargo, ¿vale? Y mejor todavía, que cuando yo, por ejemplo, estoy con muchas personas y hay ahí como densidades distintas, ¿no? Hay ahí como vibraciones a lo mejor que no son muy buenas, pues yo simplemente haciendo eso estoy creando un campo de protección, ¿vale? Entonces, me recargo mi propia energía, me doy fuerza y vitalidad y me protejo de todo lo demás, ¿vale? Entonces, agua, respiración y esta postura son cosas que ya os digo ahí. Y ahora, el regalo que me gustaría hacer a vuestra alma es haceros como una cortita meditación de sanación y liberación. Entonces, el que quiera estar a bien hacerlo, pues tan solo tiene que cerrar sus ojos, poner si queréis las manos como os he enseñado para reconducir vuestra propia energía, ¿vale? Entonces, empezar a hacer esas respiraciones profundas y suaves en las que tan solo estéis oyendo el hilo de mi voz, estar concentrados en mi voz, en cómo os estoy hablando, inhalar, exhalar, concentraros en vuestra propia respiración, sentir cómo vuestro pecho sube y baja al ritmo de vuestra propia respiración. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, sentir cómo el abdomen también sube y baja y os calma. Si os viene algo a vuestra mente, apartadlo suavemente. Concentraros tan solo en vuestra respiración. Visualizar una inmensa burbuja blanca de luz en la que vosotros estáis dentro. Te aporta calidez y te encuentras muy bien. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Estoy a gusto, estoy a salvo, estoy bien. Ahora visualizar que tenéis frente a vosotros una bonita vela, que podéis ver esa llama como tintinea.
que os ilumina y os acompaña. No perdáis el compás de la respiración. Sentir esa luz también, como os calma y os relaja. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Ahora explicaré lo que vamos a hacer. Seguid respirando y no perdáis la concentración. Y cuando yo os diga, haremos una inhalación pero mucho más profunda. Cogeremos todo el aire que podamos y al mismo tiempo visualizaremos un problema que yo pueda tener, un dolor que a mí me esté aquejando, una situación que yo no puedo comprender. Nos enfocaremos en ese problema, en esa circunstancia o en ese dolor y junto a esa inhalación profunda que cojamos, extraeremos de nuestro interior esto que nos está afectando. Aguantaremos 3 segundos la respiración y cuando abramos esa boca totalmente, haremos esa exhalación junto con eso que nos está afectando y lo sacaremos de dentro de nosotros. De esta manera voy a soltar, voy a disolver y voy a liberar lo que me está afectando. Y lo expulsaremos a esa vela que tengo frente a mí para que el fuego lo pueda transmutar. Entonces, seguid concentrados y pensando en aquello que os aqueja. Inhalamos, exhalamos, me enfoco en ello. Prepararos para hacer esa inhalación profunda y al mismo tiempo visualizar el problema y extraerlo y llevarlo hasta vuestra garganta. ¿Preparados? Vamos a coger una inhalación muy profunda. Respirar, aguantar hasta 3 segundos y expulsar con toda vuestra fuerza, visualizando que expulsáis lo que hay a ese fuego que va a transmutarlo. Me recompongo y vuelvo a la respiración de relajación. Inhalo, exhalo, inhalo y exhalo. Me siento bien. Ahora vamos a hacerlo una segunda vez. Visualizar y coger esa inspiración profunda, todo el aire que podáis, llevarlo a vuestra garganta, aguantar 3 segundos, visualizar y expulsar con la boca abierta hacia esa vela. Muy bien. Sentir cómo soltáis, cómo disolvéis, cómo liberáis. Me recompongo de lo que acabo de hacer. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Vamos a hacerlo una tercera y última vez. Vamos a visualizar y vamos a expulsar cualquier resquicio que pueda quedar. Voy a coger esta respiración mucho más profunda porque es la última, todo lo que yo pueda coger. Cogemos ese aire profundo, lo llevamos hasta la garganta, aguantamos 3 segundos y visualizamos cómo sale de nosotros expulsándolo con la boca abierta. Y esa vela lo va a recoger, el fuego transmutador se lo lleva. Vale, me recompongo, vuelvo a mi respiración de relajación. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, me siento muy bien. Me visualizo en esa luz, en esa burbuja brillante que me calma y que me aporta tanto bien. Ahora es momento de agradecer. Agradezco por esa vela que trabaja para mí. Agradezco por esta sanación de liberación.
agradezco por esta tarde maravillosa que estoy viviendo. Gracias, gracias, gracias. Os deseo a todos que podáis ser muy felices y que tengáis muchas bendiciones. Podéis ir abriendo los ojos poco a poco y muchas gracias por